Bueno, muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal Pet Worldwide, donde hablamos sobre all things English. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy interesante, muy común, sobre todo en el aspecto de la escritura académica. Este es el donde a mí me encanta, me fascina mucho esta parte del tema del inglés. A mí me gusta mucho la parte del reading and writing, pero más que nada writing, porque mi enfoque es mucho más sobre la escritura para estudiantes avanzados y enseñarles, digamos, el pathway, como darles el empujoncito para empezar a hablar y empezar a escribir, perdóname, empezar a escribir a un nivel ya más académico, ¿ok? Bueno, entonces en este caso, a mí aquí les voy a enseñar para todos ustedes que están en esta clase de intermedio avanzado, pero pues aquí cualquiera, aquí todos son bienvenidos en mi espacio, aquí en Beto Worldwide, aquí todos son bienvenidos. Y pues comencemos exactamente con lo que venimos, ¿no? A lo que venimos, especialmente a lo que es la práctica de las oraciones en pasivo versus activo. Primero que nada, qué es el passive voice versus active voice? Traducción, voz pasiva versus voz activa. En inglés y en español creo que tienen mucha similitud, ¿no? Creo que en inglés y en español tenemos la misma frase, es decir, una voz activa versus pasiva. Ustedes ya al entender, al escuchar esto, ustedes ya comprenden qué quiere dar a entender este tema, ¿no? Passive voice versus active voice. Ustedes ya saben qué es lo que significa. Básicamente, en inglés, sin embargo, passive voice son oraciones que se escriben en tercera persona. Las terceras personas, los pronombres de tercera persona en inglés, ¿cuáles son, muchachos? Díganme ustedes. Exacto. He, she, and it. ¿Ok? Pero cuando se tratan de oraciones pasivas, usualmente siempre se utiliza el it como un término neutral, como un pronombre neutro. ¿Ok? Entonces, aquí la situación es que cuando se escribe pasivamente, se hace mucho énfasis a lo que pasó, lo que sucedió, la cosa que ha pasado, pero se oculta el sustantivo o la persona que hizo tal cosa. O sea, en otras palabras, se oculta o no se menciona o se omite el nombre o sustantivo. O sea, el doer, la persona hacedora, la persona que hizo la acción. Esa es la parte que se, ¿cómo te puedo explicar? Que se omite y por ende esto genera un poco de confusión o podría generar un poco de, no confusión, pero de ambigüedad, de falta de claridad. Y en una de las lecciones de clases de cultura americana que yo les puse aquí en el canal, si quieren búsquelo ahí, creo que eran las 5 diferencias culturales de los Estados Unidos. Yo les dije ahí un tema muy específico que a los estadounidenses les gusta lo claro, lo conciso y lo directo. Ellos de eso viven, de eso comen, ¿no? Ahí nosotros en los Estados Unidos de eso, o sea, los que han vivido, los que hemos vivido en los Estados Unidos, hemos trabajado, hemos estudiado ahí y trabajado, o sea, nosotros hemos vivido de esto. Entonces, por ende, la falta de claridad genera un poco de estrés, genera un poco de incertidumbre y eso no es común. No digo que las voces pasivas sean mal o se escriban mal o que no sean correctas, porque claro que hay circunstancias en las cuales una voz pasiva está bien que se escriba, pero sin embargo, siempre se prefiere escribirse en voz activa. ¿Dónde? ¿Cómo? Donde tú expliques, entregues una oración completa, directa. Da el nombre de la persona, el verbo y el predicado o el complemento, ¿ok? Entonces, el passive voice o la acción pasiva, la voz pasiva, son mucho menos dinámicos, muchachos. Menos dynamic, mucho menos dinámicos, son como que más neutros, como que más omitida, se omite más información. O sea, solo se omite el hacedor, ¿no? La persona que hace la acción, pero es la más importante, es la más importante. Queremos saber quién hizo tal cosa o qué pasó, ¿no? Y el active voice no nos indica, o sea, el active voice nos indica quién hizo la acción. Y por eso, y por ende, cuando hablas en active voice, se provee toda la información necesaria para el interlocutor.
Hay ocasiones, sin embargo, en las que el active voice no es correctamente, no es como políticamente correcto decirlo o ser tan directo. Tiene que haber unas maneras muy sutiles también de hablar. No todo es perfecto, no todo tiene que ser active voice, pero cuando se trata de hablar, es bueno combinar active voice versus passive voice para poder tener ese punto medio de no sonar tan grosero, pero a la vez ser directo. Hay que buscar una justa medianía de la comunicación. Sin embargo, sin embargo, cuando se trata de la escritura, es altamente recomendable escribir siempre en active voice, siempre. Pero hay una excepción. Cuando lleguen ustedes a niveles donde tengan que escribir ensayos académicos en una universidad, para un ensayo, para un proyecto, una carta o pero una carta no, una investigación, un proyecto de investigación, un ensayo, un periódico, un journal que le llaman en Estados Unidos, incluso hasta a veces una revista, un artículo de periódico. El passive voice es always welcome. Es siempre se le da la bienvenida, siempre tiene cabida en ese tipo de escritura, especialmente en la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación, tanto el investigador como lo que está siendo investigado no deben de hablar por sí mismo, pero tiene que hablar el proceso de investigación. El research, o sea, la acción de la investigación, los resultados de la investigación tienen que hablar por sí mismo. Entonces, por ese hecho, siempre se utiliza ya sea it o they, como diciendo el plural de ellos, ¿no? Como ellos, como el resultado indicó, la investigación realizó, la investigación derivó que. ¿Sí me explico? So, the research yielded the results. The research suggested that, como la investigación sugirió que. Entonces, en ese término, o también puede decir, it was suggested that, it was advised that, como fue aconsejado que, fue sugerido que, pero damos a entender que se trata de la investigación, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, sé que me estoy yendo a temas ya un poco mucho más avanzados, pero por concepto, por el tema de hoy, va a ser algo mucho más sencillo, ¿ok? Voy a dar un ejemplo mucho más básicos de qué es un passive voice y cuáles son las diferencias de oraciones entre un passive y un active. El punto de esta clase es esto, que ustedes sepan la diferencia, ¿ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es un passive voice aquí? Este es un ejemplo de un passive voice. My phone was stolen. My phone was stolen. Si ustedes se preguntan en esta frase, my phone was stolen, quiere decir que en la traducción literal, mi teléfono fue robado. Ok, aún no sabemos. Esta expresión es correcta. No digo que es incorrecta. Porque pues si el teléfono se ha robado, bueno, caramba, queremos saber quién fue el ladrón, ¿no? ¿Quién lo robó? Entonces no lo sabemos. Entonces, esta frase es correcta. Pero si una vez que el teléfono se haya encontrado y ya sabemos quién fue el ladrón, entonces deberíamos nosotros de omitir la frase de decir que mi teléfono fue robado. En vez de ello, nosotros deberíamos de decir algo como, ahí voy a poner esto aquí mientras, como, digamos, the, the old lady over there, como diciendo, esa señora anciana de ahí me robó el teléfono. O ese, no sé, no suena tan feo así con la frase old lady, o that beggar, vamos a poner, no sé, ¿qué quieres llamar? That person over there. Esa persona de allá me robó, stole my phone. Cuando agregamos toda esta información, que esto viene siendo la persona o el sustantivo, el nombre o sustantivo, el verbo y el predicado, ¿no? Cuando vemos estas tres frases, perdóname la expresión, cuando vemos estas tres frases aquí, o esas tres estructuras o tres elementos de la oración completa, esto ya indica que la frase es una active voice. ¿Se nota la diferencia? My phone was stolen. Ok, la pregunta es, who stole your phone? The person over there stole my phone. Entonces la frase ahí se vuelve activa. Para convertir una frase pasiva a una activa,
La pregunta es, who did that? Who did it? Who? Who did that? Ese es el secreto. ¿Ok? Siguiente. Tengo dos más ejemplos y ahí concluimos. ¿Ok? Siguiente. The ball was kicked. All right. La pelota fue pateada. Bien. Who kicked the ball? ¿Quién pateó la pelota? ¿Ok? Entonces la frase, the passive voice aquí es, the ball was kicked. Was kicked. La pelota fue pateada. ¿Ok? ¿Quién la pateó? Richard kicked the ball. Richard la pateó. Entonces esa frase, Richard kicked the ball, es un active voice. ¿Por qué? Porque el active voice tiene un sujeto, el verbo y el predicado. ¿Ok? Que ya está aquí. En otras palabras, si el verbo solamente tiene, si la frase solamente no tiene la persona que hizo la acción, es un pasivo. Si la expresión o la oración tiene sujeto, verbo y predicado, entonces es un active voice. Y usualmente tiene que ser contundente. No digo que la palabra my phone sea un sustantivo, porque es un sustantivo en este caso, ¿ok? Pero no sabemos quién hizo la acción. Es ahí donde la frase cambia a ser pasiva, ¿ok? Entonces queremos identificar quién hizo tal cosa, quién hizo la acción. Y ya por último, para concluir, un poco más complicado aquí el ejemplo, pero para que lo entiendan mejor. Bus ride fares. Bus ride fares. Pasajes de autobús, ¿ok? O sea, las tarifas del pasaje de autobús. Fares en inglés significa las tarifas, el costo, el dinero, lo que cuesta un boleto. Bus ride fares will be increased. Serán incrementados en 2026, como diciendo, las tarifas, o sea, el boletaje, el precio del boletaje de autobuses aumentarán de precio en 2026, ¿ok? Passive voice. Pero queremos prever, pero ¿quién va a subir las tarifas? ¿Por qué van a subir? ¿Y quién lo va a subir? ¿No? Entonces, la pregunta aquí, la respuesta sería Transportation Association o the City Transportation Association o el sistema de transporte de la ciudad o el gobierno local del estado de Guanajuato o del estado de Mendoza, Argentina. No sé, es un ejemplo, ¿no? Transportation Association will increase bus ride fares. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta oración ya tiene un sustantivo sólido que indica la persona que hizo la acción o que hará la acción. Will increase, esto es un futuro, ¿ok? Formato de futuro porque tiene will, más verbo. Bus ride fares en 2026. Y esto ya sería el predicado. ¿Ok? Entonces notas aquí la diferencia. Este no tiene el doer y este sí tiene el doer. Doer es el hacedor o el que hace la acción. ¿Ok? Bueno, muchachos, sin más por el momento. Espero que esta sección haya sido de su ayuda, de su agrado. Y una vez más, dale like, suscríbete al canal y déjame tus comentarios. ¿Qué te pareció la clase? Si te sirvió, por favor, dale tu manita, dale tu like. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Y no se olviden, passive voice, persona que hace la acción. Y ahí sabemos quién es. Perdón, passive voice es no sabemos la acción. Active voice, sí sabemos quién hizo la acción, ¿ok? Para la próxima, chicos. Va que va.